Buenos días, ¿cómo están? Bueno, en el día de hoy vamos a trabajar a través de este video, como lo habíamos mencionado oportunamente en clase. Eh, esta semana, pues, estuvimos haciendo, digamos, el reforzando algunos conceptos de lo que hemos visto hasta ahora a través de la revisión que hicimos de ese primer parcial que yo creo que sirvió para ayudar en ese ejercicio de afianzar bien los conceptos más que repetirlos. Y el día martes eh, hicimos una aproximación ya al conflicto de normas y concretamente a cómo se resuelven esos conflictos de normas. Esos conflictos de normas avanzamos en una etapa inicial que complementaremos en todo caso el lunes con algunos de los métodos, como son la figura del reenvío, el fraude a la ley y la otra semana también el exequatur, que sería lo que trabajaríamos la próxima semana. Y el día de mañana viernes, pues es el segundo parcial, que lo vamos a realizar nuevamente a través de Google Forms, eh, para lo cual eh, procederé a enviar los correos conforme a la lista que ustedes mismos llenaron. Es decir, vuelvo y les repito, el que el correo esté bien o mal escrito depende de usted, no de mí. Y la búsqueda de a dónde llega el correo también depende de usted, no de mí, porque yo no soy ingeniero ni estoy a cargo de su equipo, con lo cual yo no puedo buscar en sus buzones. Le corresponde a usted buscar en sus buzones, verificar que no tenga pantallas emergentes bloqueadas, exactamente lo mismo que les dije desde la primera sesión y que en el primer parcial muchos no tenían ni idea de que lo había mencionado. Entonces, por favor, para mañana, los que no lo han hecho, prepárenlo para que no tengan otra vez a decirme, ay, profesor, es que sale la hoja en blanco. Claro, sale en blanco porque usted no ha quitado las ventanas emergentes. Entonces, eso le corresponde a cada uno de ustedes. No es mi obligación, como ya se los dije en clase. El día de hoy, a través de este video, entonces, vamos a trabajar eh, una aproximación a los temas de nacionalidad y extranjería. Estos temas seguramente les resultan familiares, tanto el planteamiento del tema como algunas de las cosas que vamos a mencionar, porque estos conceptos de nacionalidad y extranjería tienen su origen en derecho internacional público. Entonces, es importante que vayan conectando con lo que ya en internacional público hablábamos sobre nacionalidad y extranjería, porque digamos, lo que hacemos en esta clase es avanzar un poco más en los conceptos, pero son conceptos que vienen de internacional público y que simplemente el internacional privado los toma para sí y los desarrolla también a través de sus fuentes, tanto de sus fuentes externas como de sus fuentes internacionales. Y que tiene que ver con internacional privado porque cuando hablamos de nacionalidad y de extranjería estamos hablando de relaciones entre los individuos. Es decir, hay una faceta del internacional público que ya estudiamos y es que los estados marquen una pauta, pero finalmente se va a aplicar sobre los individuos y eso hace que sea objeto de interés del derecho internacional privado. Entonces, ¿cómo comenzamos esa aproximación a nacionalidad y extranjería? Pues comencémoslo precisamente recordando ese debate que teníamos en internacional público,
donde yo les proponía eh, la, digamos, la discusión sobre dos conceptos fundamentales que son los conceptos de nación y Estado. Aquí les echamos un poquito hacia atrás simplemente para recordar, les sonará familiar seguramente lo que les voy a mencionar, y es que precisamente cuando hablamos de nación, les recuerdo, estamos hablando de un vínculo anímico que existe entre un grupo de personas que se identifican entre sí como pertenecientes al mismo grupo. Es decir, se identifican como parte del mismo grupo. Mientras que cuando hablamos de Estado, ya estamos hablando de un ente de carácter jurídico, eminentemente jurídico. No nos interesa si lo anímico está o no está. Para usted saber si hay o no hay un Estado, lo que tiene que identificar es si existe o no ese vínculo jurídico entre su población. De esta forma, entonces, tenemos esos dos conceptos tan cercanos pero tan diferentes. Uno arraigado profundamente en lo jurídico, como es el concepto de Estado, y que es el que fundamentalmente nos interesa dentro del derecho, y otro arraigado más en lo emocional, en lo anímico, como es el concepto de nación, y que por eso me llevaba a mí en la clase de internacional público a plantearles a ustedes el interrogante de si Colombia sería una nación o no, ante la respuesta clara de que sí es un Estado porque sí hay un vínculo jurídico. Entonces, eso nos lleva a ese concepto de nacionalidad, concepto que además tiene una raíz que, como ustedes lo ven, aparentemente nos acerca a la idea de nación, pero que una vez revisado a fondo, realmente con el concepto que más se une, más se acerca, es con el concepto de Estado, realmente. ¿Por qué? Porque esa nacionalidad va a ser un vínculo sociológico, político y jurídico que une a una persona con un Estado. Es decir, este I hace que necesariamente cuando hablamos de nacionalidad no nos quedemos en lo anímico, sino que lo jurídico va a tener que estar presente. Y como el concepto jurídico de estos dos que hemos visto es el de Estado, no el de nación, eso nos lleva a que efectivamente cuando hablamos de nacionalidad vamos a hablar de un vínculo que sí tiene un nivel sociológico, un nivel político, pero que necesariamente tiene un nivel jurídico y que son esos tres niveles los que efectivamente van a unir a una persona, natural o jurídica, con un Estado. Entonces fíjense que por eso es un concepto que nos interesa fundamentalmente a los abogados, desde lo jurídico, desde el derecho. Y esos tres niveles, sociológico, político y jurídico, tienen cada uno unas implicaciones diferentes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles serían esas diferentes implicaciones de esos tres niveles? El elemento sociológico. Cuando hablamos del elemento sociológico, estamos hablando de la existencia de una serie de factores culturales, históricos, raciales y geopolíticos que hacen que exista una comunidad espiritual que aspira a un destino común. Revisemos qué tiene ese concepto. El elemento sociológico de la nacionalidad implica entonces que va a haber unos elementos, unos factores comunes, es decir, que unen a un grupo desde lo cultural, es decir, puede ser desde todo ese constructo de lo que es la cultura de un pueblo en particular. Podemos ahí incluir el concepto coloquial de costumbre, es decir, todas aquellas manifestaciones que identifican a un pueblo en particular y que hacen que ese sea digamos, su huella cultural particular. Factores históricos,
que está asociado, digamos, al devenir cronológico que ha tenido ese pueblo en particular, a partir del cual, desde sus ancestros más remotos, hay una serie de elementos que los unen y que los convierten en un solo grupo. Factores raciales, muchas veces es la raza ese factor que ha unido a un determinado grupo. Factores geopolíticos que tienen que ver con el espacio geográfico dentro del cual ese grupo realiza sus actividades como grupo humano. Y esos elementos, que si se dan cuenta ahí no estoy metiendo ningún elemento jurídico, son elementos incluso que nos llevan más a la idea de la nación que del Estado, cuando hablamos de este elemento sociológico, porque son factores más emocionales, tienen más que ver con el comportamiento, por eso el carácter sociológico, y que llevan a que se forme una comunidad espiritual, es decir, que sean personas espiritualmente unidas. Espiritualmente no es religioso, espiritualmente es con esa misma perspectiva de la vida y que aspiran a un destino común, es decir, que tienen un norte común hacia el cual se dirigen como grupo. Como grupo. Ese sería ese elemento sociológico de la nacionalidad. El otro elemento que conforma la nacionalidad sería el elemento político. Ese elemento político que es el que hace que una persona participe activamente en el gobierno, ejercite los derechos políticos y pueda elegir y ser elegida. Es decir, que esos individuos que conforman ese grupo en torno a esa nacionalidad tengan ese elemento político común que hace que participen en la dirección del rumbo de su grupo, es decir, en la conformación del gobierno, que ejerciten los derechos políticos, es decir, que actúen como seres políticos dentro de ese grupo y que puedan elegir y ser elegidos precisamente para esas funciones de gobierno, ya sea que las asuman ellos directamente o que designen a aquellos que las han de asumir, es decir, que tengan esa participación política activa. Y finalmente, el elemento jurídico. El elemento jurídico es aquel que, digamos, es el más cercano a nosotros como abogados y que, si ustedes se remontan a sus clases de introducción al derecho, está asociado a la razón misma de ser del derecho y es la capacidad de reconocer derechos y establecer obligaciones para un grupo de personas. Es decir, el elemento jurídico de la nacionalidad es esa capacidad que va a tener ese grupo de coger a las personas y garantizarles unos derechos y de exigirles unas obligaciones. Cuando hablamos de nacionalidad, necesitamos los tres elementos. Es decir, no es que usted escoja uno de los elementos para conformar la nacionalidad. Para conformar la nacionalidad necesita los tres. Por eso es que yo les decía, es importante que repasen el concepto de nación y el concepto de Estado. ¿Por qué? Porque si usted se va solo por el elemento sociológico, por ejemplo, que habla de una comunidad espiritual, y usted solo tiene eso, usted ahí no está hablando de nacionalidad. Usted ahí está hablando de un sentimiento de nación, de un sentimiento de comunidad, de un sentimiento de tener un fin común en la vida, pero eso no necesariamente implica unas obligaciones y unos derechos jurídicos, que los da ese elemento jurídico. Entonces, cuando hablamos de nacionalidad, definitivamente vamos a tener que reunir en un solo cuerpo esos tres diferentes elementos: sociológico, político y jurídico. Cuando se reúnen los tres, estamos frente a esa figura que mencionábamos en la definición de la diapositiva anterior, en la cual estamos hablando de que es el vínculo que se crea con un estado determinado. Pero no es cualquier vínculo, es un vínculo que se crea tanto a nivel sociológico como a nivel político y a nivel jurídico. Entonces, fíjense cómo de la definición derivan esos tres elementos o si lo mira al revés, esos tres elementos son necesarios
para que usted pueda llegar a una definición correcta de lo que es la nacionalidad. Otro concepto que también extraemos de esta idea de nacionalidad es el concepto de libertad de nacionalidad. Y este es un concepto que ha tenido una evolución a lo largo del tiempo, es decir, no es un concepto que desde el comienzo del derecho estuviera muy construido, sino que poco a poco se ha ido completando la idea de lo que es la libertad de nacionalidad. Y es básicamente que cuando una persona quiere cambiar de nacionalidad y cuando no quiere hacerlo, estamos en presencia de ese concepto de libertad. Es decir, la libertad es poder cambiar o no cambiar si no se quiere hacerlo. Y ese concepto de libertad de nacionalidad se enmarca en dos tipos de libertad de nacionalidad. Una libertad positiva, que ahora vamos a revisar en detalle, y una libertad negativa. Es decir, esa posibilidad de cambiar de nacionalidad o no cambiar si no se quiere, se enmarca dentro de esos dos tipos de libertades, libertad positiva y libertad negativa. Ambas libertades hoy en día plenamente reconocidas por el derecho internacional, a pesar de que algunas inicialmente no estaban del todo claras, pero hoy en día ambos conceptos plenamente aceptados por el derecho internacional. La libertad positiva. ¿En qué consiste la libertad positiva? Como su mismo nombre lo indica, es que una persona tiene el derecho de perder la nacionalidad que tiene para adquirir una nueva. Es decir, usted tiene el derecho a dejar de ser nacional de un estado para adquirir una nueva nacionalidad. Antes, cuando el concepto de soberanía de los estados se minaba de una manera más absoluta y digamos todavía no estaba tan claro la necesidad de integrar esas diferentes soberanías de tan diferentes estados, porque el contacto entre los estados no era tan estrecho ni tan fuerte como lo es hoy en día. Digamos que eso llevaba al ejercicio de una soberanía mucho más fuerte y en algunos escenarios jurídicos a las personas se les obligaba a ser nacionales de un estado hasta el día que murieran. Básicamente eso fue evolucionando y en la medida en que los vínculos con diferentes estados, un individuo podía tener vínculos con diferentes estados y eso era cada vez más común, eso fue llevando a que se fuera construyendo esta idea de libertad positiva en el cual la persona que no quiere mantener una nacionalidad que ya tiene la posibilidad de perderla para adquirir una nueva. Importante, para adquirir una nueva. ¿Por qué esta palabra es importante? Porque el derecho internacional también ha llegado, a través de una construcción a lo largo de años, a crear un derecho y hay un principio en derecho internacional y es que no pueden existir o no deben existir apátridas, es decir, personas sin nacionalidad. Entonces el derecho internacional garantiza que todos tenemos derecho a tener una nacionalidad. Pero lo que garantiza la libertad positiva es que a usted no lo obliguen a mantener una cuando usted quiere adquirir otra, siempre y cuando cumpla los requisitos, ¿no? Porque nada obliga al otro estado a dársela, evidentemente. Pero entonces esto a lo que nos lleva es que, por ejemplo, si yo soy colombiano, tengo la nacionalidad colombiana y quiero naturalizarme alemán y quiero renunciar a la nacionalidad colombiana porque no quiero seguir siendo colombiano, no quiero mantener ningún vínculo con Colombia, solo quiero que mi vínculo sea con Alemania. No existe la posibilidad de que Colombia me impida perder esa nacionalidad que ya no quiero, siempre y cuando para el derecho internacional esté claro que ya tengo otra o que voy a tener otra, que tengo otra. Es decir, para el derecho internacional,
Si ante el derecho internacional ya yo tengo la nacionalidad alemana, yo tengo todo el derecho de decir ya no quiero la colombiana y quedarme solo con la alemana. Es decir, nadie puede impedirme ese ejercicio porque es un derecho. No es una obligación, es un derecho. Esa sería fundamentalmente la libertad positiva. Y por el otro lado, la otra cara de la moneda es la libertad negativa. Y la libertad negativa es justamente lo contrario. Y es el derecho de conservar la nacionalidad que se tiene. Esta libertad negativa fue un gran logro en el desarrollo del derecho internacional. En determinado momento de la historia había estados que podían imponer de castigo el que a una persona se le quitara la nacionalidad. Hoy en día el derecho internacional eso no lo permite. Es decir, usted tiene derecho a conservar su nacionalidad y el quitársela no puede ser un castigo porque además usted tiene el derecho de tenerla y los derechos no se pueden quitar. Entonces, en ese orden de ideas, no sé si a ustedes en Internacional Público les hice esa pregunta o si se las ha hecho su profesor en Constitucional. Pero, por ejemplo, cuando uno le pregunta a un estudiante qué forma, ¿se puede perder la nacionalidad colombiana? Entonces la respuesta ¿cuál sería? Sí, sí se puede perder, pero únicamente por renuncia. Es decir, a usted no van a poder quitarle el derecho que tiene de conservar su nacionalidad en Colombia, pero usted sí puede renunciar a ella, como veíamos en la libertad positiva, para adquirir otra, porque usted ya no quiere la colombiana y quiere quedarse con la otra que tiene, la chilena, la panameña, bueno, la que sea. Y en ese orden de ideas se complementan las dos libertades, la positiva y la negativa, y por eso les decía, son de una u otra forma dos caras de la misma moneda, en las cuales son los elementos fundamentales que hay que tener presentes. Que esas dos caras implican que usted tiene el derecho siempre a tener una nacionalidad y que no tienen los estados derecho, es decir, que usted tiene derecho a conservar la nacionalidad que tiene. Entonces, una nacionalidad por nacimiento a usted no se la pueden quitar, básicamente. Bueno, desde este punto entonces pasamos al siguiente concepto que vamos a revisar dentro de esta revisión que estamos haciendo a la idea de nacionalidad. Y es el de los modos de conseguir la nacionalidad. Seguramente este también les debe resultar familiar. Hablábamos de estos modos de conseguir la nacionalidad en Internacional Público cuando revisábamos estos tres elementos, el ius soli, el ius sanguinis y el ius domicili, y revisábamos que la combinación de esos tres elementos son las que nos van a determinar cuando alguien es nacional, tiene la nacionalidad originaria o por nacimiento en un determinado estado. Y decíamos también en aquel momento que la combinación de esos elementos pues depende de cada estado y de qué privilegie cada estado. ¿Por qué? Porque el ius soli, por ejemplo, les recuerdo, esto sí lo deben saber, pero si no, vayan revisando para que recuerden, está asociado a nacer en un lugar. El ius sanguinis está asociado a tener su ascendencia de gente de un determinado lugar, es decir, llevar la sangre de ese grupo de gente. Y el ius domicili, el tener establecido su domicilio legal, ojo, legal, en un determinado estado. Esa combinación de esos tres elementos es la que permite determinar si una persona consigue o no la nacionalidad originaria por nacimiento en un determinado estado. ¿De qué depende? De la visión que tenga cada estado. Seguramente en la clase internacional poníamos ejemplos como el de Estados Unidos, donde el elemento fundamental es el ius soli. En Estados Unidos, si usted nace en Estados Unidos, tiene la nacionalidad de Estados Unidos.
o el ius sanguine, que es el elemento más comúnmente utilizado en casi todo el planeta, porque tiene que ver con el pertenecer a un grupo en particular. Entonces, si mi abuelo era italiano y yo nací en Panamá, yo voy a ser italiano. ¿Por qué? Porque Italia, perdón, privilegia el ius sanguinis, es decir, privilegia la pertenencia a ese grupo. Y el ius domicili, que tiene que ver fundamentalmente con el hecho de tener establecido el domicilio legal en ese estado. En el caso de Colombia, la regla general, eso lo mencionábamos en Internacional Público, es tener 2 de esos 3 elementos. Ese era, digamos, lo que estaba consignado inicialmente en la Constitución y que luego con la reforma que se hizo en la Constitución se le incluyó algo más de preponderancia al ius sanguini. Entonces, si bien la regla de que hay que completar 2 de 3 sigue siendo la regla general en el caso colombiano, con la reforma el ius sanguini adquiere un poquito más de importancia. ¿Por qué? Porque en el caso de Colombia, si usted tiene un hijo y usted es colombiano y tiene un hijo en Australia, su hijo lo puede registrar en Australia y va a ser colombiano por nacimiento, va a tener la nacionalidad colombiana por nacimiento. Es decir, con esa reforma logramos privilegiar un poco más el ius sanguini. Finalmente, estos son los 3 elementos para conseguir la nacionalidad y finalmente dependen de cada estado cómo va a revolverlos, cómo va a manejar esa fórmula para determinar quién sí y quién no es nacional de su estado. Aquí les hago algo para recordarles que seguramente lo hablamos en Internacional Público, pero en todo caso, para que no los coja fuera de base, revisen si no se acuerdan. Mucho cuidado. Alguien a estas alturas, si le pregunto qué es nacional por nacimiento, me dice que es haber nacido en un lugar. Nacional por nacimiento no es haber nacido en un sitio. Nacional por nacimiento tiene que ver con el lleno de estos requisitos de acuerdo a lo que cada estado disponga. Entonces, ojo con esa respuesta, que no vayan a caer a estas alturas todavía en ese error que ya debe estar superado y que por eso les insisto, ustedes, las materias no son áreas dispersas que no tienen nada que ver con lo demás. Ustedes tienen que ir conectando y si no lo hacen sus profesores, deben hacerlo ustedes para que puedan tener una visión completa de lo que es el derecho, precisamente. En todo caso, cuidado con alguien responderme eso en un examen porque eso ya debe estar absolutamente superado. Bueno, de esto que hemos visto hasta ahora, se derivan o se extraen lo que la doctrina denomina las reglas fundamentales de la nacionalidad. Como es doctrina, es fuente auxiliar, así que dependiendo del doctrinante que usted lea, si le busca en Google, se sale corriendo enseguida a buscar en Google, va a encontrar que esas reglas fundamentales pueden ser 3 como las que yo traigo, o pueden ser 5 o pueden ser 8, dependiendo de lo que el doctrinante en particular haya extraído de su ejercicio. Ahora, estas 3, yo les traigo a colación 3, para mí estas 3 resumen al menos lo esencial que debe tenerse en cuenta cuando se está refiriendo uno a la nacionalidad. Lo primero es que la nacionalidad no se impone, porque la nacionalidad no es una obligación, es un derecho. Entonces, no se impone la nacionalidad a una persona. Y por lo de que no se impone es que usted incluso puede renunciar a ella. Entonces, esa sería la primera regla. La nacionalidad no se impone. La segunda regla les va a llamar la atención enseguida y es: nadie puede tener más de una nacionalidad excepto si es admitida la doble nacionalidad en la respectiva legislación. Ustedes me van a decir, pero es que yo conozco mucha gente con doble nacionalidad. Claro, precisamente lo que se ha construido desde la doctrina es que la regla general es que uno tenga una, porque lo que el derecho busca garantizar es que uno tenga una. Lo que el derecho internacional busca es que no haya apátridas, es decir, que uno tenga al menos una. Entonces, el principio es que la gente no debe tener más de una,
porque se entiende que uno no tiene tantos vínculos con tantos estados. Pero se plantea la excepción inmediatamente, que es salvo que sea admitida la doble nacionalidad en la respectiva legislación. La tendencia hoy en día, ¿cuál es? La inmensa mayoría de los estados permite doble y múltiple nacionalidad, es decir, hasta más de dos incluso. ¿Eso de qué depende? De cada estado determinar si admite o no admite doble nacionalidad. Hay estados que, por ejemplo, para naturalizarlo, le exigen que renuncie a la nacionalidad de origen que tiene. ¿Ahí está violando las reglas? No. Entonces, lo que hace la regla es sentar un precedente básico, y es que uno no debe tener más de una nacionalidad, pero puede tenerla si la otra nacionalidad lo permite. Es decir, ahí ya no es un derecho automático, sino que es cuando el otro estado lo permite. ¿Sí ven la diferencia? Es decir, yo tengo derecho a tener una nacionalidad, pero no tengo no puedo exigirle la obligación a los otros estados de tener varias. Es decir, tengo derecho a tener una. Si el otro estado quiere reconocerme otra, entonces puedo tener más de una. Y finalmente, atado precisamente a todo esto que estábamos mencionando, toda persona debe tener una nacionalidad. No pueden haber apátridas, o eso es lo que el derecho internacional lleva años buscando, que no haya apátridas, que todos que tengamos alguna nacionalidad. Es fundamental tener una nacionalidad porque es fundamental, volvamos a la definición, que usted tenga ese vínculo anímico, comunidad espiritual, que pueda ejercer sus derechos políticos y que pueda tener derechos y obligaciones claros frente a un Estado al cual exigirle y el cual va a tener con usted esa relación. Entonces, por eso es fundamental que todos tengamos una nacionalidad. Toda persona, natural o jurídica además, toda persona. Ahora, en cuanto a la adquisición de la nacionalidad, ¿qué podemos mencionar? Hay fundamentalmente dos formas de adquisición, que son la adquisición originaria y la adquisición derivativa. Es decir, la originaria es cuando cumplimos con esas formas de adquisición, ius soli, ius sanguinis, ius domicilii, para tener ese vínculo y acceder a eso que llamamos nacionalidad por nacimiento. Y podemos además adquirir la nacionalidad de forma derivativa a través de la figura de la naturalización. Ojo, ustedes ya son casi abogados. Nada de andar diciendo nacionalizar. La palabra jurídica es naturalizarse. Es decir, cuando usted adquiere la nacionalidad de otro estado diferente al de origen o al inicial donde la tenía, usted está adquiriendo la nacionalidad por naturalización. Eliminen esa palabra de nacionalización. Ojo con los exámenes. Entonces, esas son las dos formas de adquisición. Una forma en la cual usted va a tener el vínculo más fuerte, como lo decíamos en Internacional Público, que son esos nacionales por nacimiento, que son los que llenan los requisitos que el Estado ponga en ius soli, ius sanguinis y ius domicilii. Y una por naturalización o por adopción, en el cual usted tiene unos vínculos jurídicos, el Estado le reconoce como parte de su población, pero establece algunos límites que lo diferencian de esos nacionales por nacimiento, a pesar de que usted ya es considerado también un nacional más. Esa sería la idea de naturalización. Frente a los nacionales, tenemos entonces a los extranjeros. ¿Qué es extranjero? La definición puede parecer un poco obvia y casi que demasiado sencilla, pero para mí es la más clara. El extranjero es aquel que no es nacional. Es decir, usted es nacional, ya sea originario o derivativo, y eso le establece unos vínculos particulares con un Estado. Y están otras personas cuyos vínculos más estrechos con el Estado no son con ese, sino con otro.
Entonces son aquellos que no son considerados nacionales y es a quienes denominamos efectivamente extranjeros. Esos extranjeros normalmente tienen regímenes diferentes a los nacionales, aunque ya vamos a ver cómo es la construcción de los regímenes, pero en todo caso no son parte del, digamos, del núcleo del grupo poblacional de ese estado. Y los regímenes pueden variar, es decir, podemos abarcar todo un rango de regímenes para los extranjeros que van desde las legislaciones igualitarias, pasando por las hostiles y pasando por las de reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente, que a los extranjeros, ¿cómo los va a tratar un Estado? El Estado, a través de sus fuentes de derecho, puede establecer una legislación igualitaria. Es decir, que trate al extranjero exactamente como trata al nacional. No es muy común. En algunos países del norte de Europa hay algunas legislaciones que tienen aspectos igualitarios, más por un tema del desarrollo milenario conjunto que han tenido entre esos estados, pero no es muy común. Porque es básicamente tratar al extranjero, que no es del mismo grupo emocionalmente que el nacional, tratarlo tal cual como si fuera del grupo. Y eso, digamos, no es lo más común de encontrar porque no está ese vínculo tan estrecho normalmente entre nacionales y extranjeros. Sin embargo, hay legislaciones que permiten que un extranjero tenga exactamente los mismos derechos que un nacional. Y eso es decisión soberana de cada estado. Están, por otro lado, y digamos en el rincón contrario, en la esquina contraria, las legislaciones hostiles. Y ahí es todo lo contrario. Mientras las legislaciones igualitarias lo que hacen es tratar al extranjero como propio, como nacional, las legislaciones hostiles lo que hacen es poner al extranjero en una situación en la cual, digamos, tienen sus derechos y libertades mucho más restringidos y se le imponen muchas obligaciones. Es decir, es hostil con el extranjero. Es decir, va a tener unas condiciones muy favorables para el nacional, en un estado A, pero va a tener unas condiciones muy difíciles para el extranjero. Estos son estados, obviamente, en los que no son ideales para un extranjero irse a vivir, porque va a tener ese recibimiento jurídico hostil. Recibimiento jurídico. Y finalmente, las legislaciones en las que encontramos reciprocidad diplomática y legislativa. Son aquellas en las cuales lo que hace el Estado es tratar al extranjero de acuerdo a cómo ese otro Estado trataría a sus nacionales. Vamos a graficarlo para entenderlo mejor. Si tenemos dos estados, el Estado A y el Estado B, cuando hablamos de legislaciones igualitarias, quiere decir que si un nacional del Estado B se muda a vivir al Estado A, va a tener exactamente los mismos derechos que los ciudadanos de A. Es decir, lo van a tratar como si fuera uno más. Cuando hablamos de legislaciones hostiles, quiere decir que si el nacional de B se va a vivir a A, o se domicilia en A, va a tener una situación en la cual sus derechos y libertades van a estar mucho más restringidas. Es decir, va a haber muchos derechos y libertades para los nacionales, pero a él, que llega como extranjero, va a tener muy limitado lo que puede hacer y no puede hacer, y qué derechos tiene y qué derechos no tiene. Esa sería una legislación hostil. Y la de reciprocidad es si el nacional de B se va a vivir a A, el Estado A va a tratarlo tal como B trataría a un ciudadano de A que se fuera a vivir allá. Es decir, va a tratarlo con reciprocidad. De la misma forma que tratan a los suyos, va a tratar a los que lleguen de ese sitio. Entonces, si los de B son hostiles con los de A serán hostiles con los de B.
Si los de A, si los de B son amables, igualitarios, son inclusivos con los de A, pues A será inclusivo con los de B. Depende de cómo se dé ese intercambio en particular. Entonces, ese, digamos, es la aproximación que hacemos en el curso de Internacional Privado al tema de nacionalidad y extranjería. Obviamente, esto tiene todo un desarrollo que implica un conocimiento específico. Yo creo que lo hablábamos en algún momento. Ya si usted quiere aprender extranjería concretamente, entonces toca dedicarse al régimen de extranjería en concreto para que usted entonces pueda resolver casos de extranjería de manera particular. Pero estos son los elementos fundamentales que complementan lo que ya habían visto en Internacional Público y que son la base para que usted estudie el régimen de extranjería que quiera estudiar. Y entonces usted podrá estudiar, por ejemplo, el régimen de extranjería entre Colombia y España para ver si puede emigrar o no puede emigrar, o si sus clientes pueden o no pueden emigrar, o el régimen de extranjería entre Colombia y Estados Unidos, y así sucesivamente. Listo. Entonces, con esto terminamos el video. Mañana el examen, pues a través de Google Forms. Y el lunes haremos una revisión del examen y continuaremos con métodos para solución de conflictos. Concretamente el lunes estaremos hablando de fraude a la ley y reenvío, seguramente. Bueno, éxitos mañana y estamos en contacto.